Bona vesprada, Meriana. Anem a començar l'últim ple d'abans d'estiu i comencem per el primer punt, com sempre, de lectura i aprovació del ple ordinari del 27 de juny. El secretari ens volia fer un comentari. En el acta anterior, en la pàgina 24, hi ha un error material perquè diu el ple amb tots els vots a favor i no és correcte perquè n'hi ha vots en contra i abstencions. O sigui, cal eliminar amb tots de l'acta. Grup socialista, algun comentari, alguna cosa? Grup Compromís? Bé, doncs passem a votació. Vots a favor? Queda aprovat per unanimitat. Passem al punt 2. Donar compte de les resolucions d'alcaldia dictades des de l'últim ple. Per favor, Manu. Muy buenas tardes a todos. Decreto 443, resolució d'alçament d'objecció, factura, campanya, promoció i igualtat. 444, resolució d'alçament objecció, factures, maig, divers, entrevert. 445, lo mateix però de l'advocat. 446, lo mateix però de cementeri. 447, lo mateix però uniformes de policia. 448, aprovació compte justificatiu PAG 15/2024. 449, aprovació d'expedient de transferència de crèdits 5/2024. 450, reconeixement d'obligació d'ordenació de pagaments a 20 de juny de 2024. 451, nomenament interí monitor temps lliure. 452, renúncia a funcionària interina, monitora d'esports adaptats. 453, lo mismo. 454, pagament deute amb Tesoreria General de la Seguretat Social. 455, renuncia a funcionària interina, monitora d'esports adaptats. 456, lo mismo. 457, nomenament funcionari interí auxiliar administratiu per substitució. 458, pagament de productivitat d'empleats públics juny. 459, renúncia a funcionari interina administrativa. 460, convocatòria ple ordinari 27 de juny de 2024 a les 8. 461, resolució nòmines juny. 462, resolució cese d'ús del caso de Roca per a venda de camisetes i dorsals Rank Càncer. 463, resolució alcaldia, concessió Nichols i Columbaris, primer trimestre 2024. 464, lo mismo pero del segon trimestre 2024. 465, incoació expedients de multes de tràfic. 466, aprovació pagament a justificar 17/2024. 467, resolució caducitat d'expedient d'activitat. 468, resolució endarreriments nòmines juny. 469, resolución de desestimación de reclamación patrimonial. 470, renuncia funcionaria interina monitora de escola d'estiu. 471, ampliació jornada funcionària interina monitora mosaics de música. 472, reconeixement d'obligació d'ordenació de pagament a 28 de juny del 24. 473, adjudicación contrato menor de servicios transporte playa de mediana periodo estival 2024. 474, aprovació compte justificatiu pagament a justificar 3/2024. 475, sol·licitud subvenció a la Diputació per a la implantació del Pla Local de Gestió de Residus 2024. 476, conveni amb l'Ajuntament de Tavernes Blanques per sessió borsa auxiliar administratius. 477, comprovació mèrits, procés, estabilització, ocupació temporal, personal d'oficis. 478, resolució de declaració d'excedència voluntària en altra administració. Resolució de declaració d'excedència voluntària en altra administració pública, policia. 479, sol·licitud subvenció per a promoure la protecció, el foment i desenvolupament del patrimoni i dinamització cultural i l'adequació i renovació de béns i espais municipals. 480, aprobación expediente contrato de servicios, instalación y impresoras, modalidad pago por copia. 481, reconeixement i obligació de ordenació de pagaments a 4 de juliol del 24. 482, autorització al mercat de la terra. 483, aprovació de l'expedient de generació de crèdit 5/2024. 484, resolución de alcaldía desestimatoria, expediente infracción de tráfico. 485, lo mismo. 486, lo mismo. 487, lo mismo. Y así hasta el 496. 497,
Resolución de desestimación de reclamación patrimonial. 498. Ampliació borsa d'ocupació temporal de monitors de temps lliure. 499. Decret d'aprovació subvenció Carpes y Jaimes FIMEL 2024. 500. Inicio de procedimiento de modificación de contrato de redacción y obras de calle Aragón y calle Providencia. 501. Delegació Noses 30 d'agost de 2024 de la regidora X. 502. Ampliació termini presentació documentació de borsa d'ocupació temporal de monitors de temps lliure. 503. Resolució contratació 10 peons agrícoles. 504. Aprovació pagaments a justificar 17/2024. 505. Incoación expedientes multas de tráfico. 506 y 507 lo mismo. 508. Aprobación de certificación número 7 en la obra Carrera Aragó y adyacents. 509. Resolució nomenament funcionari interí y monitors de temps lliure. 510. Aprobación del expediente de transferencia de créditos 6/2024. 511. Declarar extinguido el contrato de asesoramiento jurídico en materia de personal. 512. Resolució triennis juliol 2024. 513. Resolució ocupació via pública plaça Noia 9 de juliol de 2024 per al partit de la semifinal de l'Eurocopa. 514. 400 RSL vacant 004 SEC administratiu y una treballadora. 515. Convalidación y conservación de actos por anulabilidad de resoluciones de alcaldía firmadas por el primer teniente. 516. Reconocimiento de obligació de donació de pagaments a 11 de juliol de 2024. 517. Ajudes, fires y jornades gastronòmiques. 518. Resolució bous al carrer de la Penya Mesquedones per al 27 de juliol de 2024. 519. Aprovació projecte tècnic. 520. Resolució correcció d'errors nomenament funcionari interí administrativa. 521. Declaración de la situación legal de riesgo de menores. 522. Resolución de desestimación de reclamación patrimonial. 523. Lo mismo. 524. Estimació de delegación y arxiu expedient sancionador per residus sòlids urbans. 525. Imposició sanció expedient sancionador per residus sòlids urbans. 526. Incoació d'expedients multes de tràfic. 527. Contratació de 6 empleats del Pla d'Ocupació Municipal. 528. Devolución garantía definitiva de contrato de obras, habilitación, edificios, servicios sociales. 529. Aprobación última prórroga contrato concesión de servicios Bar Caso de Roca. 530. Renuncia funcionaria de la Policía Local. 531. Prórroga de contrato basado en el Acuerdo Marco Suministro Eléctrico Central de Compras d'Ival. Y 532. Aprovació del compte justificatiu pagament a justificar 18/2024. Gràcies. Grup Socialista. Sí. Hola, bona tarda. Ens agradaria que llegida el 473, ¿vale? No, és llarg, aleshores el títol, el resol primer i després de les clàusules, la tercera i la sèptima. Vale, compromís. Sí, compromís demanem que seguisca el 449, el 475 i el 527. Empezamos con el 473. Asunto: adjudicación de contrato administrativo de servicios de transporte discrecional terrestre para verano 2024 en el municipio de Meliana. La tercera y la séptima. Tercera: el contrato tendrá un plazo de duración del 1 de julio de 2024 lunes hasta el 1 de septiembre de 2024 domingo, ambos inclusive. Dicho plazo no podrá prorrogarse, dada la naturaleza del servicio, no procede periodo de garantía. Y séptima: la contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. ¿Sigo? 475. Assumpte: subvenció de concurrència competitiva per a la implantació dels plans locals de gestió de residus 2024. Resol: primer, abocar la competència delegada en la Junta de Govern Local per a la resolució d'alcaldia 264/2019 del 10 de juny a este supòsit concret, motivada en la urgència de la tramitació de l'expedient de subvencions. Segon, sol·licitar l'ajuda per a la implantació del Pla Local de Gestió de Residus 2024 per l'import de 100.974 en 42 euros. Tercer, comunicar el present acord a la Diputació de València.
449. Assumpte. Expedient de modificació de crèdits de transferències de crèdit 5/2024. El resolc com el voleu, compromís, perquè n'hi ha molt de dades, molt de número. Les dirien les partides, què passa, que se disminuïssi, com que el resultat final, i ja està. L'objecte, també, clar. Resol. Primer, aprovar la modificació de crèdits número 5/2024 en el pressupost de gastos d'este exercici mitjançant transferències d'unes aplicacions a altres en els següents termes. Denominació. Retribuciones básicas de urbanismo grupo A2. Consignación 45.764. Modificación 8.400. Consignación definitiva 37.364. La siguiente. Seguridad social, urbanismo. Consignación 78.239,25. Modificación 3.000. Consignación definitiva 75.239,25. Retribuciones básicas, urbanismo, grupo C1. Consignación 27.672,31. Modificación 3.900. Consignación definitiva 23.772,31. Seguridad social y servicios económicos. Consignación 71.954,04. Modificación 12.000. Consignación definitiva 59.954,04. Contratos polideportivo. Consignación 131.885,95. Modificación 4.416,78. Consignación definitiva 127.469,17. Seguridad social, deportes. Consignación 53.307,80. Modificación 1.501,71. Consignación definitiva 51.806,09. Seguridad social, cargos electos. Consignación 24.571,72. Modificación 8.000. Consignación definitiva 16.571,72. Incremento en gastos. Denominación estudios y trabajos técnicos. Consignación 23.671,58. Modificación 15.300. Consignación definitiva 38.971,58. Mantenimiento de edificios públicos. Consignación 35.488,17. Modificación 7.000. Consignación definitiva 42.468,17. Productos de limpieza para edificios públicos. Consignación 5.500. Modificación 5.000. Consignación definitiva 10.500. Retribución básica de Administración General Grupo C2. Consignación 11.235,24. Modificación 4.416,78. Consignación definitiva 16.252,02. Seguridad Social y Administración General. Consignación 31.646,08. Modificación 1.501,71. Consignación definitiva 33.147,79. Dietas órganos del equipo de gobierno. Consignación 60.000. Modificación 8.000. Consignación definitiva 68.000. Segon, ordenar que es faci constar la comptabilitat de la corporació d'esta modificació pressupostària als efectes procedents. Passem al punt 3. Falta uno con permiso. Asunte. Contratació 6 empleats del Pla d'Ocupació Municipal, 4 operaris de manteniment i vigilància a l'entorn de la platja de Meliana i el seu pàrquing i altres esdeveniments, i 2 empleats de neteja i manteniment diari de les instal·lacions municipals. Resol. Primer, aprovar les llistes de persones baremades al Pla d'Ocupació 2024 en l'aplicació de l'acordat de l'acta 2 de 5 de juliol 2024 per la Comissió de Baremació constituïda a l'efecte. Per al manteniment i vigilància de l'entorn de la platja Meliana i el seu parc i els altres esdeveniments, els que s'han contractat els 4 primers, i aquí constan els 4 primeros. Per al neteja i manteniment diari de les instal·lacions dels que hi ha que contratar a 2 empleats, y aquí pone también los 2 primeros. Segon, bueno, constan los 6, pero con nombres y apellidos. Segon, aprobar la contratació de 4 empleats. 4 empleados amb les següents característics, com a operaris vigilants de l'entorn de la platja i els parcs habilitats i altres esdeveniments públics, lloc de treball extraplantilla, Pla d'Ocupació Municipal 2024. Contracte de duració determinada per a la millora de l'ocupabilitat i la inserció laboral del marc dels programes d'activació per a l'ocupació a temps parcial. Objecte del contracte. Pla d'ocupació de l'Ajuntament de Meliana 2024, mesures del foment de l'ocupació de la temporada d'estiu, manteniment i vigilància de l'entorn de la platja de Meliana
i dels pàrquings i altres esdeveniments públics. La jornada del 73% de la jornada, l'horari, així també no fa falta això, no? Vale. Pues ja està. Només. Pots indicar-me la data? La data. La data dels empleats del decret. 16 de julio del 24. Una bona llegitge els decrets. Passem al punt tercer. Donar compte de les obsessions de la intervenció municipal. Hola, buenas tardes. Los lanzamientos de las acciones son los días entrever, porque ya son las últimas facturas que están presentando antes de que se queden ya con el contrato. Luego sería también el abogado del tema personal, que también ha finalizado ya su relación contractual con el Ayuntamiento de Meliana. Y luego hay dos, una de uniforme de policía y otra de reparación de la puerta del cementerio, porque faltaban dos presupuestos. Este punto solo os da cuenta. Alguna cosa més? Vale, passem al punt 4. Aprovació definitiva del compte general del l'any 2023. Bien, este punto ya se ha debatido también suficientemente en los anteriores, y simplemente es ya proponer al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente acuerdo. La aprobación definitiva del compte general del exercici 2023 de l'Ajuntament de Meliana, según remetre el compte general aprovat al Tribunal de Comptes. Grup Socialista, Compromís. Sí, el nostre grup votarem a favor en tant que el compte general del 2023 s'ha elaborat de forma correcta com ve passant any rere any pel Departament d'Intervenció. El compte general constata la senda econòmica que marcaren durant 2 legislatures passades de pressupostos creixents i equilibrats i comptes sanitzats, amb deute zero, lluny per tant de les mentides insidioses alimentades en les xarxes socials per qui va fer del boicot al govern anterior la seva única acció i que afirmaven que l'Ajuntament estava endeutat i ruïnós. Això és fals. No quería hablar, pero bueno, ¿me puede usted decir quién ha dicho en algún momento que este ayuntamiento estaba arruinado? ¿Nosotros? Que lo he dicho 1000 veces que no. Jo he dit que s'ha dit en xarxes socials i per part de vostès jo crec que tampoc s'ha desmentit. Lo he mentido en el pleno muchísimas veces. No sé, bueno, lo que pasa es que al final usted siempre hay que intervenir aunque no tenga sentido lo que dice, pero bueno, siempre hemos dicho lo mismo. Este ayuntamiento, desde que la gestión fue del Partido Popular, nunca ha estado endeudado. Siempre ha habido realmente positivo de tesorería. Comenzó con el 2007 el gobierno del Partido Popular. Passem a votacions. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Queda aprovat este punt per unanimitat. Passem al punt 5. Ratificació de la resolució d'alcaldia de l'adhesió al conveni de l'Institut Valencià de Cultura sobre el circuit cultural valencià. Este punt l'explicarà Manu, el consejal de Cultura y Festes. Sí, buenas noches de nuevo. Hasta el 8 de julio, que fue cuando se publicó esta cuestión en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, hasta ese momento Consellería de Cultura y a través del Instituto Valencià de Cultura ha decidido que la manera de contratar los espectáculos que hasta la fecha se hacía de una manera con el anterior equipo de gobierno en la Generalitat sea de otra distinta, y para ello, como reza el asunto, hoy vamos a llegar al acuerdo de adherirnos a un convenio entre el Circuit Valencià de Cultura y la Federació Valenciana de Municipis i Províncies para la cooperación en la promoción y difusión del proyecto del Circuit Cultural Valencià. Lo voy a leer de manera literal y leo también asunto. Adhesión del convenio de colaboración entre el Instituto Valencià de Cultura y la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a la cooperació en la promoció i difusió del projecte Circuit Cultural Valencià. Resolc. Primer, solicitar l'adhesió de l'Ajuntament de Meliana al conveni de col·laboració entre l'Institut Valencià de Cultura i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a la cooperació en la promoció i difusió del projecte Circuit Cultural Valencià entre els municipis de la comunitat, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9887 de 8 de juliol de 2024.
assumint l'Ajuntament de Meliana les obligacions i compromisos derivades del conveni. Segon, sol·licitar l'adhesió de l'Ajuntament de Meliana al programa Circuit Cultural Valencià per a la modalitat de teatre, dansa i circ B per a l'exercici 2024. Tercer, ratificar la present resolució d'alcaldia en ple ordinari de l'Ajuntament de Meliana del mes de juliol de 2024 de conformitat amb l'article 21.1 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, llei reguladora de bases del règim local. I quart, notificar la present resolució d'alcaldia a l'Institut Valencià de Cultura. Grup Socialista? Compromís? Bé, ja que no ho ha explicat el regidor, cal dir que el Circuit Cultural Valencià és hereu del Circuit Teatral Valencià i de la Xarxa Musical Valenciana, un projecte de cooperació entre l'Institut Valencià de Cultura i 93 entitats, 91 municipis i 2 universitats per al cofinançament i el foment de les arts escèniques i la música. El finançament és al 50% entre l'Institut Valencià de Cultura i els municipis i universitats i la gestió és igualment conjunta. En aquest cas, cada entitat ha de comptar amb un tècnic o tècnica, gestor-gestora de cultura, que si bé té altres tasques, una d'elles ha de ser necessàriament la programació d'arts escèniques. Des del Servei de Cultura i Institut Municipal de Cultura s'han programat obres d'arts escèniques a través del circuit des de fa anys. Enguany, tot i que tard, a través del es torna a fer, però amb el dubte plantejat pel Govern de la Generalitat respecte de la seva continuïtat. Nosaltres, com sempre, hi donarem suport. Bé, passem a votacions. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Queda aprovat el punt. Per unanimitat. Passem al punt 6. Adhesió a la xarxa de governança local en la Comunitat Valenciana. Este punt l'explicará Ramon. Sí. Bueno, hoy traemos al Pleno la votación para la adhesión a la red de gobernanza participativa municipal de la Comunidad Valenciana. ¿Qué pretendemos con eso? Pues entrar dentro de la red, sobre todo para aprender de otros municipios, para aprender de sus experiencias, para crear sinergias entre ellos, aunque sí que es verdad que en Lorca Nord solo está los municipios de Alboraya y Rafelbuñol adheridos a esta red, pero bueno, nosotros seremos los terceros. Con esto también pretendemos... ¿No soy yo, verdad? ¿Sí? Más cerca. Y con ello también pretendemos aumentar las posibilidades de puntuación en futuras subvenciones. Si estamos adheridos a la red, nos tendrán más en cuenta. ¿Y qué pretendemos con esto? Fomentar... Se pierde, bueno, pierdo yo. Fomentar en el futuro procesos participativos en la población de Meliana, implementar futuros presupuestos participativos, pero el último, si no recuerdo mal, fueron los paelleros municipales, que fueron hace 2 legislaturas, y mejorar la transparencia del ayuntamiento. Comprometernos a publicar toda la información municipal en una plataforma que tenemos la intención de crear y que sean los conceptos muy sencillos para que le llegue a toda la población. Si queréis, leo la propuesta. ¿Sí? Bueno, en la propuesta de acuerdo recoge lo siguiente. Primero, aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Meliana a la red de gobernanza participativa municipal de la Comunidad Valenciana como instrumento de colaboración, debate y reflexión entre la Consejería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática. Los municipios y las mancomunidades de ámbito comarcal de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con lo dispuesto en el documento de adhesión a la red. Segundo, manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Meliana a potenciar las siguientes acciones previstas en la Carta de Adhesión a la red. El eje 1, gobierno abierto en los municipios. El eje 2, los procesos de participación ciudadana. El eje 3, la educación para el gobierno abierto. Eje 4, los instrumentos y metodologías para la participación ciudadana. Eje 5, la transparencia y la información. Eje 6, impulso y fomento de la apertura y reutilización de información pública. Eje 7, buen gobierno e integridad. Eje 8, planificación estratégica y rendición de cuentas. Y el eje 9, innovación, buenas prácticas en gobierno abierto. Y tercero,
que se realicen todos los trámites oportunos para que la adhesión del Ayuntamiento a la red sea efectiva, notificando este acuerdo a la Dirección General de Participación Ciudadana de la Consejería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática. Buenas tardes de nuevo. Bueno, respecto a este tema, como ha planteado Amón, todo lo que sea aportar transparencia, dar más información, procesos participativos y todo este tipo de acciones, por supuesto, vamos a votar a favor. Sí que añadir, que creo que no sé si lo has comentado, que tampoco suponía ningún tipo de compromiso económico para el ayuntamiento, al menos de momento no, al menos de momento. Si queramos salirnos no hay ningún más allá de, imagino, de incrementar en el futuro, hacer inversión para crear plataformas, crear la red de información y demás. Compromís? Sí, esta xarxa, impulsada per l'anterior Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, ens sembla una bona iniciativa i per això hi donarem suport. La xarxa de governança local de la Comunitat Valenciana té el seu embrió en l'octubre de 2020, en la celebració del taller cap a una xarxa de governança participativa, trobades en línia amb les entitats locals, dirigit al personal tècnic i representants polítics de les entitats locals responsables en participació ciutadana. Es tractava d'un instrument de col·laboració, debat i reflexió entre la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, competent en matèria de participació ciutadana, els municipis i les mancomunitats d'àmbit comarcal, al voltant de les polítiques locals de participació ciutadana impulsades al País Valencià. Un grup motor format per la Direcció General de Participació Ciutadana i 9 ajuntaments van participar en el taller abans citat, consensuant els documents que serviren de suport per a la constitució i posada en marxa de la xarxa. La xarxa de governança local de la Comunitat Valenciana es va constituir el 2 de febrer del 2023 després de més de 2 anys de treball amb el grup motor. Volem advertir que en l'acord es fa referència a l'anterior conselleria de l'etapa de govern anterior, una conselleria que en aquests moments no existís i sí que hi ha una direcció general de participació per la qual cosa crec que s'hauria de modificar en el sentit de, on fa menció a la conselleria, fer menció a la direcció general o a la presidència de la Generalitat, que és qui té la competència escrita. Molt bé. Passem a votacions. Vots a favor? Queda aprovat per unanimitat. Passem al punt 7. Desestimació d'al·legacions a l'expropiació pregada de parcel·la de dotacional educatiu de MIPNG. Pedro, por favor. Bueno, esto es la resolución de las alegaciones, en este caso la desestimación de lo que ya explicamos en el pleno anterior, de una de las parcelas que quedaban por comprar o por adquirir por el Ayuntamiento de Meliana, donde teóricamente se realizará el plan edificante del nuevo instituto. Entonces lo que llevamos ahora a este pleno, como ya he dicho, es la desestimación de las alegaciones que han hecho los propietarios y que dice así. Primero, desestimar las alegaciones efectuadas a la hoja de aprecio formuladas mediante escrito presentado el día 9 del 7 del 24 por los motivos contenidos en el informe de la Oficina Técnica Municipal del 17 del 7 del 24. Y en consecuencia tener por rechazada por los interesados la hoja de aprecio formulada por el Ayuntamiento de Meliana en el acuerdo plenario del 27 del 6 del 24. Segundo, ratificar íntegramente la hoja de aprecio formulada en el acuerdo plenario del 27 del 6 del 24 con relación a la parcela cita en calle Tribunal de las Aguas, 3 Meliana, parcela catastral tal, finca registral tal y calificada con el planteamiento como suelo dotacional educativo cultural y establecer la siguiente valoración adecuada a la normativa vigente. 454,65 metros cuadrados a razón de 99,89, total 45.426, 25% de afección, total justo y precio 47.698,21. Tercero, remitir de conformidad con el artículo 31 de la LEF el expediente de justo y precio al Jurado Provincial de Expropiación para que, a la vista de las hojas de aprecio formuladas por los propietarios y por la Administración, decida ejecutoriamente sobre el justo precio que corresponde a los bienes o derechos objeto de expropiación. Cuarto, facultar a la alcaldía para firma de cuantos documentos sean necesarios en ejecución del presente acuerdo.
Sí, en este punt votarem a favor perquè, com ja vam dir en el ple passat, es continua amb la tasca iniciada per l'anterior equip de govern de millorar els equipaments educatius de Meliana per mitjà del pla edificant. Es tracta de la compra de sòl dotacional educatiu per a la construcció del nou Institut La Garrigosa. Recordem de nou que, tot i haver estat previst com a sòl dotacional educatiu des de l'any 1991, varen ser el govern anterior qui va començar la compra dels terrenys als propietaris i, de fet, ja quedava un poquet. En 2018 es consignaren 1.340.000 euros per adquirir els terrenys de sòl dotacional educatiu, uns 10.000 metres quadrats, en la zona del carrer Calvari, contemplats en el Pla General d'Ordenació Urbana vigent, repetisc, des de 1991. En 2021 es va tornar a consignar 200.000 euros que no s'havien gastat per adquirir una de les 3 parcel·les que faltaven i l'alqueria habitada. I en 2023 una nova consignació per adquirir els dos terrenys que falten encara, pensant ja en el procediment d'expropiació. El canvi de govern ho va paralitzar i ara, també arran d'una sentència del Tribunal Suprem sobre expropiacions rogades, es resol aquest procediment. Amb aquesta finalitat, el nou govern va incloure 200.000 euros en els pressupostos de 2024. I insistisc perquè queda ben evident, perquè el portaveu del PP, com sol ser habitual, és molt donat a construir relats fantasiosos, sobretot en les xarxes. Més encara quan al seu dia el Partit Popular i el senyor Cuesta van votar en contra d'adquirir aquests terrenys tan necessaris per a la gestió municipal i per a dotar Meliana de les infraestructures necessàries. Que quede ben clar, el PP del 2007 al 2015 no va comprar ni un metre quadrat de sòl dotacional educatiu. El sòl s'ha comprat en els 8 anys que hem estat compromís al capdavant de l'alcaldia i si queden 2 camps és perquè s'han presentat problemes dels quals han estat sempre informats pel govern i pels tècnics d'urbanisme. Amb el traspàs ja els varen dir que caldria expropiar-los. Doncs bé, han estat un any per a decidir-se, un any. Comprensible si tenim en compte que vostès són més de festes i saraos que no de gestió diària de l'Ajuntament. La verdad es que tiene un tal conocimiento de lo que dice que si no lo lee me parece que no sabe ni explicar lo que dice, pero es que encima que lo lee lo dice mal y se queda con lo desagradado. Sí, más vale ese ambiente del municipio de Meliana que tenemos ahora que lo que tengan ustedes, lo que no significa que no hagamos los deberes como ustedes no hicieron. Le voy a contar, ya que usted dice siempre las medias verdades o medias mentiras como quiera contar. Nosotros en su día votamos en contra y pusimos pegas a lo que era la realidad. ¿La realidad cuál era? Estos señores dicen que se tienen que adquirir los terrenos, ya, pero es que es adquirir y urbanizar esos terrenos. Que me expliquen a mí cómo iban a urbanizar si se gastaron todo el remanente comprando terrenos. Que me expliquen a mí en el 2007 y en el 2015, la época de mayor crisis, donde no se podía hacer nada más que retener con un techo de gasto los presupuestos municipales, con unas normas que nos impedían invertir, que nos tenían todos atados de pies y manos, pero que aún así, para la gestión del Partido Popular, de unos 1,5 millones, 2 millones de deudas que teníamos en el 2007 cuando entramos nosotros, lo dejamos en más de 1 millón de remanente positivo, superávit. Que me expliquen a mí cómo hubieran hecho estos señores esta compra si la gestión del Partido Popular no hubiera sido tan eficiente y tan eficaz. Pero luego vuelvo a insistir, es que encima mienten y al final pues algo quedará. Soy aficionado a las redes, claro, no me gustaría ser aficionado, pero es que ponen tantas calumnias, tantas falsedades que al final es que me toca contestar, ¿no? Y he dicho muchas veces, el plan edificante de Meliana, lo que eran las reformas de los colegios, nosotros nunca lo dudamos, lo que dudamos es la construcción. En la construcción se sigue dudando porque aunque ese dinero estuviera ahora mismo en la Generalitat disponible para el colegio, para el instituto de Meliana, no se podría hacer porque estos señores, por H o por B, no hicieron los deberes. Lo que pasa es que aquí no saben cómo echar la culpa al Partido Popular, tienen que estar dando vueltas y vueltas para pensar cómo la culpa echamos a nosotros. La realidad es esa, la realidad es que no hicieron los deberes, la realidad es que falta por adquirir esos terrenos, pero luego habría que urbanizarlos. Que me digan estos señores de dónde sacarían ese dinero
con un presupuesto de 8 millones y pico, llegaron a gastarse 12, porque ellos sí que tenían libertad, por culpa, entre comillas, o por beneficio del COVID, para poder gastarse lo que quisieran y más. Sí, senyor Cuesta, només li recordaré que el romanent del 2023 és de 1,8 milions d'euros. En això se pot urbanitzar i se poden fer més coses. I ho torno a repetir, durant 8 anys anteriors en què vostès governaren Meliana, dels quals vostè va ser 2 anys d'alcalde, no es va adquirir ni un pam de terra, ni per a dotacional educatiu ni per a altres usos. Igual passava amb el dotacional esportiu. El camp que faltava per a comprar ja és de l'Ajuntament perquè el govern anterior de Compromís, PSOE i Unides Podem el vàrem adquirir. I ho vàrem fer perquè la planificació en aquesta legislatura, després d'haver construït el pavelló cobert i les millores necessàries del camp de futbol i les instal·lacions de pilota, era reordenar el poliesportiu. Si nosaltres no haguérem adquirit aquests terrenys, l'adquisició dels quals vostès votaren en contra, inicialment ara no es podria fer una actuació de reordenació i millora de part del poliesportiu com sembla que vostès ara volen fer. Igual passa amb altres sols adquirits, com el de les futures vivendes d'habitatge social al carrer Vicari Martí, la casa per a obrir el carrer de la Garrigosa, els terrenys per a obrir el carrer València i fer el túnel que uneix el barri de la Serra amb el centre del poble, els que van possibilitar l'accés al Palauet per la façana que mira al nord, els que van fer possible l'anell verd o el pàrquing de la platja mateix. Per cert, adquisicions i projectes que vostès criticaren molt dient-nos que malgastàvem o que era innecessari i als quals, reitere, vostès no donaren suport. Ara, en canvi, volen fer vivendes al solar de Vicari Martí. Promouen rutes saludables que passen per l'anell verd. Eixe que, segons vostès, desfeia fanecaes i fanecaes de l'Horta i pins centenaris que només tenien 25 anys. O per la senda de la Sèquia Nova, i direm de lo mateix. Ara ja no critiquen Schneider dient que s'han aprofitat del poble, i ara sí que aprofitaran els terrenys adquirits a l'entorn del Palau de Noia per a tirar endavant el projecte de treball arqueològic que ja varen planificar. O la ruta del camí del Serredal, que vam adequar, o es fan fotos a les obres del planificant del seny mediterrani que tant han criticat amb tanta demagògia. De tot això se'n diu incoherència o cinisme. Parece usted un lorito. Siempre tiene que decirnos aquí todo lo que han hecho y lo que han dejado de hacer. ¿Pero qué quiere? ¿Que empiece yo a decir de lo que nosotros hemos hecho? ¿Quiere usted que le vuelva a decir que nosotros tuvimos que superar una gran crisis y hacer cosas, por ejemplo, nada más encontrarnos aquí con una sentencia judicial que nos condenaba a 90 y pico mil euros para cerrar el conservatorio, el auditorio que teníamos, y nos tocó hacer un conservatorio y otro salón de actos en otro sitio? Cosa que si ustedes hubieran gestionado bien esto lo habrían hecho. Quieren que cuente públicamente lo que ha costado el millón y pico de euros que ha costado el carril bici. Lo haya pagado, que lo haya pagado, aunque lo haya pagado la Generalitat. Quiere que vuelva a decir su extraordinaria gestión de las bicicletas y de las islas, que nos cuestan casi unos 40.000 euros y resulta que ingresamos 700, poco más o menos. Quiere que hablemos de todas esas excelentes gestiones. Vamos a ver, lo que está claro es que si ya está hecho, habrá que darle imaginación y poder utilizarlo, que es lo que este equipo de gobierno está haciendo. Lo que pasa es que parece que nosotros hemos nacido gracias a ustedes, pero al final está ya, es cachondeo, o sea, usted sale fuera y verá cómo la gente ya se ríe de ustedes, porque es que todo, absolutamente todo, lo han hecho ustedes. Es que Dios existe porque era de compromiso, lo creo compromiso, no sé. Al final están haciendo ustedes el ridículo. Lo que tienen que darse cuenta es que si quieren medallas, se las damos todas, lo he dicho 1000 veces, quieren medallas, todas las que usted quiera. Y luego vuelvo a decir, lo que importa es que la gente de Meliana tenga servicios, y servicios adecuados y servicios de calidad. Y servicios reales, y que no sean humo, y que sean sostenibles, y que no vengan aquí a vender la burra porque la burra come. Si la burra come hay que mantenerla. Entonces si ustedes hacen cosas que luego no se pueden mantener, es complicado. Si ustedes venden burras y la gente se la quiere comprar, al final se dan cuenta. O sea, ustedes no pueden decir ahora en sus publicaciones que tanto le interesa a las redes, parece ser, que el Conservatorio de Meliana, su supervivencia depende del Partido Popular, porque ustedes lo hicieron todo bien. No, señores, no lo hicieron bien. Engañaron a la gente, engañaron a los profesores, engañaron a los alumnos, engañaron a todo el mundo. Ustedes lo que hicieron fue hacer un convenio provisional de 4 añitos, cuando aquí decían que lo habían pasado todo el conservatorio a la Generalitat, que no es verdad. O sea, en un año o dos revierte otra vez el Ayuntamiento de Meliana, y ahora nos echan la culpa a nosotros de que si no conseguimos que se quede en la Generalitat, la culpa será nuestra.
Nosotros estamos intentando continuar la sanidad, pero la culpa será de ellos por no hacer las cosas bien. Y que sepan ustedes que la plantilla de conservatorios sigue siendo capítulo 1 del Ayuntamiento de Meliana. La sanidad con ellos pagaba tarde y mal y ahora están pagando mal y tarde. Pero mientras tanto pagamos el Ayuntamiento de Meliana. Esa es su excelente gestión. Y si van punto por punto, pues miren, el Palau de Noia, que tanto ahora presumo del Palau de Noia, ese Palau de Noia se empezó a recuperar, aparte del Partido Socialista hizo una primera actuación que se quedó ahí. Estos señores no le tienen ningún interés. Estos señores, cuando yo entré al Palau de Noia en el 2009, estaba en ruina total. O sea, es que era increíble. Yo mismo dije, ¿cómo es posible que en Meliana exista esto y nadie se preocupe por ello? O sea, yo pisaba las mierdas de Paloma, había una capa así. Estaba todo caído, estaba derruido, no se había interesado nunca a esta gente por el Palau de Noia y empezamos nosotros a recuperarlo. Y ahora resulta que estos señores se lo ponen como si fuera su forma de vida. O sea, es que la hipocresía y lo que acaba de insultarnos el señor portavoz es que tiene las patitas muy cortas igual que las mentiras, ¿no? Pero no voy a cansarles a ustedes con el tú más famoso, ¿no? Aquí no es una competición de quién ha hecho más, quién ha hecho menos. Había unas circunstancias cuando gobernamos que eran unas, no podíamos gastar lo que teníamos, ellos pudieron gastar todo lo que consiguieron y pese a tener esa suerte de que aquí Meliana vino más dinero que nunca, subvenciones por todos los sitios, están en la oposición. Algo harían bastante mal, aparte ya la basura de Meliana de basura, que eso sí lo hicieron muy bien, ¿no? Pero el resto por algo están ahí. Entonces, lecciones, señor portavoz de Compromís, pocas. Passem a votacions. Abstencions? En contra? A favor? Queda aprovat el punt per unanimitat. Passem al punt ja 8. Declaració institucional contra la violència de gènere. Per favor, Enric. Amb aquesta declaració, els regidors i les regidores de l'Ajuntament de Meliana volem enfatitzar que la violència contra la dona persisteix com una violació generalitzada dels drets humans i un dels obstacles principals per aconseguir la igualtat de gènere. Els casos confirmats de dones assassinades per violència de gènere a Espanya ascendeix a 19, en el que duram des d'any 2024, sent 1.263 el número total de dones assassinades per violència de gènere des de 2003. Esta violència és una de les expressions més explícites del conjunt de valors que caracteritzen el sistema patriarcal que impregna la nostra societat, valors i associats al bel·licisme, a l'agressivitat i a la dominació d'uns sobre altres, i que assigna tant a homes com a dones, patrons de funcionament que es complementen de manera que se'n garantís la perpetuació. És per això que des de l'Ajuntament de Meliana la ciutadania es mobilitza activament en la lluita contra la violència de gènere i per la igualtat efectiva dels drets, perquè complementàriament entre homes i dones fem de la nostra societat un espai de convivència pacífica en què prime la solidaritat i igualtat. Els representants polítics i les representants polítiques tenim una gran responsabilitat en això i els ajuntaments com a escaló de l'administració més pròxima a la ciutadania. Haurem de tindre sempre les portes obertes a totes les dones que necessiten el nostre suport en els moments més durs. Però el millor seria que aquestes situacions no arribaren mai a produir-se. Per això, les institucions hem de tindre una política de decidida, de suport a la coeducació, de denúncia d'actituds i imatges sexistes en els mitjans de comunicació i la publicitat. Hem de combatre amb contundència la degradació del cos de la dona, que fa una bona part del món de la moda, i sobretot hem d'assumir un compromís ferm de transformar la societat i els valors dominants entre totes i tots. Volem dedicar aquesta moció a totes les dones perquè no tolerem mai en les seues relacions cap a front, a la seva dignitat i integritat. Les reformes socials, la justícia i l'educació són importants per enfrontar-se al fenomen de la violència de gènere, però complementàriament és imprescindible que nosaltres participem de la construcció d'una societat sense violència i en què es faci efectiva la igualtat dels drets. Un minut de silenci.
Moltes gràcies. Passem al últim punt. Pregs i preguntes de regidors i després passarem a les pregs i preguntes de Paula. Totes i tots, volia demanar informació sobre el calendari d'implantació de les noves àrees d'aportació. Buenas noches de nuevo. En este caso son dos ruegos. En primera parte es relativo al tema de los parques infantiles, ya que en varios de ellos en fin, faltan columpios o falta mantenimiento y bueno, sería importante que se pusiera al día ese tema. Y luego por otro lado el otro ruego es que algo que para la próxima temporada de verano, a ser posible, podamos empezar el 1 de julio, ¿vale? Con el tema de lavapiés y demás, y que a ser posible se trabaje para que el próximo año sea así. Gracias. Bona nit. La meva pregunta és per al regidor de Serveis Socials. En el ple passat, el mes de juny, te vaig preguntar sobre el tema del conveni de CIP per a posar en marxa el pis de conciliació familiar projectat i rehabilitat en el nou edifici de Serveis Socials. La meva pregunta és si finalment s'ha pogut reunir i si és així, si ja es té una data prevista de quan se formalitzarà el nou conveni. Bona nit. Per al regidor de Medi Ambient, des de fa més de 10 dies tenim una part de la platja de Meliana, al nord i al sud dels Espigons, tancada per presència d'E. coli. En la comissió del dilluns es va comentar que continuava tancada i volia saber si avui encara continua tancada i si està prevista l'obertura. Bona nit. Jo per a la regidora d'Ocupació. Tal com te vaig demanar en el ple passat, m'enviares els quadrants dels horaris dels treballadors del Pla d'Ocupació Local que ocupen el texal i vigilar la platja. No obstant, en aquest document no apareix les funcions que han de realitzar, tal com també te vaig demanar. M'agradaria que ens les explicares i ens les enviares també per escrit. Sí, també en relació amb l'ocupació, el mes de juliol, com sol ser habitual, s'han contractat els peons agrícoles dins del programa del CEPE del Servei Estatal d'Ocupació per realitzar tasques de manteniment i de les infraestructures agràries. Hem constatat aquestes setmanes de juliol que per part dels peons s'han estat realitzant altres tasques alienes al programa i en canvi no s'han realitzat les tasques de manteniment que són les pròpies. Per això sí que li demanaré que em passi el projecte de tasques i funcions que s'ha presentat davant del CP per a la concessió del programa de peons agrícoles per al 2024. Gràcies. Sí, la meva pregunta és per a l'alcaldessa. El govern anterior va realitzar un gran esforç per habilitar nous espais per als serveis municipals. El nou edifici de serveis socials de la Mónica Hall, que allotja ara els serveis socials i el jutjat de Pau és una mostra, i el recent trasllat de l'Agència de Foment Econòmic a CIP Campeador també ha alliberat espais. Espais que abans no es podien destinar a altres usos i que ara sí que es poden destinar. En la darrera Junta de Portaveus ja us vam demanar que presentàreu una proposta perquè els grups municipals pogueren tindre el nostre espai de treball i d'atenció. Voldria saber si ja s'està treballant el tema i si ja tenen alguna proposta que puguem valorar.
Sí, Josep, a ver, luego el calendario, estamos otra vez igual que sí, que estamos esperando que todos tengan el sistema eléctrico en condiciones. Todavía faltan 4, pero la brigada no da abasto. Entonces, hasta que no estén todos, no vamos a poder abrir las áreas cerradas. A ver, parques infantiles de mantenimiento. Como sabes, el mantenimiento se adjudicó el día 1, empezó la nueva empresa y lleva el mantenimiento de los juegos. Ya he hecho algunas intervenciones que tiene la técnico de medio ambiente, toda la información con fotografías incluidas, y están ya valorando las siguientes intervenciones. Se han hecho las más urgentes, las más peligrosas, y las demás están valorándolas. Lo de empezar el 1 de julio, bien, sí, lo que pasa es que los voluntarios, pues igual lo pasa a vosotros, no depende de nosotros, depende de la Generalitat. Antes el Botànic, ahora de la Generalitat. Entonces cuando lo solucionan, y cuando no, solo nos queda que presionar como hicimos. Después de solucionarlo hubo un reventón, tuvieron que dejarlo unos días y volver otra vez a repararlo. Pero bueno, también no olvidemos que también estamos muy limitados porque alguien tuvo la buena idea de proteger todo eso por un pajarito. Entonces ese pajarito, si hay un solo pollito, prevalece antes que los servicios de socorrismo en la playa y prevalece todo antes que la seguridad humanista, porque es que hay un correo blanco y negro anida ahí. Entonces no podemos ni siquiera hacerlo en junio, porque en junio todavía queda un poquito. Pues Marta, nos reunimos con ASID el lunes pasado y me preguntas por convenio. El convenio creo que ha sido de los últimos en presentarlo, creo que van a más de casa y si no me equivoco mal, yo esto lo tengo firmado y estará en la mesa de Joaquín para ya ultimarlo, ¿no? Y quedar para firmarlo tanto ASID como la alcaldesa. Del piso no lo contemplamos en el convenio, aunque sí que hemos tenido una reunión productiva que nos hemos remitido a hablar más adelante porque queremos ver la implicación de otros municipios, porque al final todo lo que corresponde a SID, el esfuerzo, hay mucha gente de fuera y el esfuerzo solo está haciendo Meliana. Vamos a intentar hablar con los diferentes municipios y buscar una solución, pero de momento el piso no está contemplado para un convenio. Y nada más, no sé si quieres dar algún detalle más, porque en la reunión estuvo Trini y Pedro también, si queréis comentar alguna cosita de lo que estuvimos hablando con ellos. Sí, la verdad que fue una reunión muy productiva. Se parlarem de molts aspectes, entre uns d'ells és el que comentava el compañero, el regidor Ramon, que en esta asociació la formen també persones de Meliana, però també la formen d'altres pobles de la comarca. Entonces sí que és veritat que aquesta associació necessita prou ajuda i des d'un ajuntament fer-se càrrec de tot, a voltes, no sé, també tenim un pressupost limitat i també nos és un poc impossible. Entonces sí que digueren que jo mateixa no tenia cap problema d'acompanyar a les famílies, anar allí als companyeros de l'alcaldia, per exemple, de Bonrepòs, a parlar amb Raquel, l'alcaldessa de Bonrepòs, després també a parlar amb el companyero alcalde d'Almàssera, també perquè també hi havia una família que també està en aquesta associació, i entre tots fer aquesta associació per poder tindre més dotació econòmica també i també poder fer més projectes. Estiguem parlant també de l'altre dia, del dia 3 de desembre, que és el dia de la diversitat funcional, que volem fer volem fer una festa, volem fer-lo gran i també tenim previst parlar ara després de l'estiu, parlar amb ells per ficar-se d'acord i fer una programació per tota aquesta setmana. I lo del piso estiguem parlant i tenim altres propostes també per al piso que crec que van a ser molt més millor i la veritat que molt bé, va ser una reunió que la veritat que si es queden moltes propostes, moltes suggerències i crec que va ser una reunió molt beneficiosa tant per elles com per a nosaltres.
Rosa, a ver, lo que podemos saber, se midió como siempre en la zona de baño de Meliana, la calidad del agua es excelente para el baño, en las zonas que la gente va. En las zonas más cerca de la salida de las acequias es donde se detectó que había una subida bastante del porcentaje de la Escherichia coli, de la bacteria esta famosa, y se detectó que probablemente sería algún vertido porque no solamente era en nosotros, sino que era también en esa playa, en la Terminal Norte hubo varias zonas y simplemente se está... dice que es porque hubo un vertido en algún sitio porque más las temperaturas, tanto calor y no proliferar. Se supone que todavía está abierta, o sea, a día de hoy sigue sin abrirse las partes esas de la cercana a las salidas de las acequias. En cuanto se pueda bañar lo comunicaremos, pero ahora mismo sobre todo las partes de baño de la playa de Meliana, donde toda la gente va, son perfectamente útiles para el baño. Hola, bona nit. Anem a veure, respecte a les tasques dels vigilants del pla d'ocupació, com vos va comentar en comissió informativa, per a les tasques que fan tots els anys, que són manteniment i vigilància de l'entorn de la plaça de Meliana, els pàrquings habilitats i altres esdeveniments públics. Efectivament, en el quadrant no estan afegides les tasques, només te vaig passar els horaris, però vamos que heu afegit i tot torna a enviar sense cap problema. I respecte al CP agrari, Josep, te faré arribar la memòria d'actuacions. Gràcies. Joan, quan has dit que no tenies un espai per a fer la teva funció de regidor, volies dir d'espai físic. Bé, espai físic, com ja veus, sí que tenim puntualment, ara tenim alguns locals que estem passant coses, també crec que te comentàrem que anava a ser l'arxiu. L'arxiu encara no el tenim fet i anava a ser el vostre lloc de treball, però al final jo crec que la funció d'un regidor no se limita només a fer un espai físic, perquè puntualment tota la informació que deu de tindre un regidor, i és el que jo pense que a mi m'importaria, és la informació que se vos passa puntualment, que se vos passen les juntes de govern local, se vos passen totes les factures mensualment, se vos passen tots els registres d'entrada i eixida. O sigui que si és per l'espai físic, en breu ho tindreu, però si és per informació... Jo no m'he queixat de la informació de les m'he queixat de l'espai físic i he demanat si hi ha una proposta de govern d'espai físic. Bé, però per a desenvolupar la teva funció de regidor vull dir que no tens cap problema en el que és informació, però l'espai físic pront el tindrem. Gràcies. Fem la segona volta de preguntes. Manuel. Bueno, de nuevo, respecto al tema parques, por continuar el tema, es decir, se va a trabajar, por lo que entiendo, se empieza a trabajar en el tema, entonces el ruego sería que se tenga en cuenta que lo importante en cuanto al tema de columpios, este tipo de cosas que faltan por reponer, cuando realmente van a ser necesarios va a ser ahora en el verano y en otoño, ¿vale? No cada invierno, pero intentemos, si puede ser en septiembre, porque en algunos casos el mantenimiento entiendo que es adquirirlos, colgarlos y habrá que hacer algún tipo de actuación más seguro, evidentemente, ¿vale? Pero hay cosas que seguro que se pueden hacer para septiembre. Ese sería el ruego. Sí, jo vull que m'aclaris que després de lo que m'heu comentat, perquè jo havia preguntat per un nou conveni per a fer el piso que se va rehabilitar, que està situat en serveis socials, dalt de serveis socials, el pis que està rehabilitat. Clar, necessita un altre conveni per a poder dur el projecte de conciliació familiar. No té res a veure en el conveni actual que s'està duent a terme darrere d'any. Entonces, per a que me quede clar, el que esteu dient, aquest pis el voleu destinar per una altra cosa. Vull dir, no voleu que se signi un conveni en l'associació d'ací. Això és el que estic preguntant.
Bien, lo de los parques, efectivamente, se intenta que sea lo antes posible. Lo que pasa es que hemos detectado también, primero, no había una empresa encargada de ello, estaba una empresa que había probado el contrato. Y ya años, a lo mejor hace años, que se podía haber actuado en los parques. Ahora nosotros vamos a actuar en los parques, pero también es verdad que aparte de juegos hay zonas de caucho, de lo que es el pavimento, que también está, por ejemplo, la Plaza de la Ermita deja mucho que desear, porque hay unas grietas enormes, puede meter el pie un chiquillo y son peligrosos, ¿no? Entonces, ya digo, estamos viendo qué presupuesto es todo para ver por dónde empezamos a actuar, ¿vale? Todo el tema de reparación de juegos, de columpios, y sí, lo queremos hacer lo antes posible, efectivamente, porque cuando se utiliza es con el buen tiempo, en invierno es más complicado. En cuanto al piso de servicios sociales, voy a explicarlo yo porque estaba yo en la reunión, ¿no? No se va a dar ese piso ningún convenio así, no se va a hacer. Se explicó los motivos, las personas que vinieron lo entendieron, se les ofreció otra oportunidad, o sea, otra opción, están encantadísimas con esa otra opción. Y cuando esa otra opción vaya tomando piso de realidad, les iremos informando. Ellas de momento es una posibilidad, cuando sea seria ya lo diremos, pero es una posibilidad muy real y muy contenta. Nosotros ese piso lo vamos a dedicar a otras cosas, porque ese piso lo que queremos es, por ejemplo, que esté previsto para cualquier mujer u hombre o quien necesite en cualquier momento por cualquier acto de violencia de género. No tener que ir corriendo a un hotel ni tener que ir corriendo a ningún sitio. Queremos tener un piso libre para cualquier emergencia poder actuar en esa vivienda. Por lo tanto, no va a estar para sí, va a estar para una multitud de cosas, pero no va a estar para sí. Pero ya digo, se habló con ellas. Como ha dicho la alcaldesa, hay usuarios de muchos municipios que tienen que aportar ya algo a Meliana, porque Meliana, si algo no se puede quejar nadie, de que es solidaria, que tenemos un montón de asociaciones solidarias, como puede ser pues, el SIDAO, como podemos tener el edificio en Roca que tenemos cedido también desde hace no sé cuántos años, y tenemos también profesionales nuestros al servicio también de gente con algún problema, y te digo, tenemos un montón de servicios que Meliana ha dado y sigue dando. Y la conversación con ella fue perfecta, sin ningún problema, y lo entendieron todo. Lo acabo de decir, ese piso, lo que no puede ser ese piso es que esté siempre ocupado permanentemente. Entonces, lo que tenemos nosotros es, en el caso, por ejemplo, ahora va a haber, vamos a utilizar, hay subvenciones europeas, hay unos arqueólogos que tenemos obligatoriamente que pagarles la estancia. Ese piso pueden utilizar. Pero es de ocupación muy puntual y provisional. La idea es que ese piso esté perfectamente acondicionado para, en caso de violencia de género, tengamos ahí una disponibilidad rápida para poder actuar. Porque si al final ese piso se convierte en algo permanente de cualquier colectivo, estamos nosotros mismos limitados. Esa idea que llevamos, no nos gustó nada que después de, bueno, lo que pasa es que vamos a decir que eso está en papel sobre la mesa, no nos gustó nada que una vez ya se sabía que el alcalde no iba a ser alcalde, firmara esa especie de propuesta de cesión así, no es correcto, no nos gustó nada. Pero independientemente de eso, ya digo que las personas con las que hablamos, la opción que se les ha dado, están contentas, porque además sería un local que vamos a habilitar perfectamente para gente con esa capacidad limitada, o como se tenga que denominar, pueden estar en condiciones. El piso no es de Chava. ¿El qué? El piso no es de Chava. El piso, apto o no apto, lo vamos a destinar a otros usos. No, porque me parece muy claro. Bien, creo que lo he dicho bien claro. Valenciano. Bueno, una volta a acabar el torn dels consellers, s'alça la sessió, el secretari se'n va i ara passem ja al torn a les preguntes i trets del poble. José Manuel. Conchi. Xavi. Miguel Ángel, Juan. Manolo. José Manuel. Sí, buenas noches. En referente a la recogida de basura del polígono de Meliana, que el cartón solo se puede recoger el domingo. Entonces hago un ruego para que se recoja el cartón de lunes a jueves. Y a su vez
que también la limpieza se haga de lunes a jueves. Bueno, porque tenemos el problema de la discoteca, que el sábado por la noche pues, nos ensucia las calles. Entonces no tiene ningún sentido limpiar el sábado por la mañana cuando el sábado por la noche la discoteca nos va a ensuciar las calles. Y cuando vamos, está todo llena de vidrios y de lo que son bien. Conchi. Yo era para el portavoz del grupo socialista, del grupo de Compromís, perdón. A mí me gustaría escucharle alguna vez en el Pleno una crítica constructiva, pero es que las veces que lo oigo no me da la sensación de que usted se preocupa por la ciudadanía de Meliana. Siempre es nosotros más que vosotros y nosotros más que vosotros y nosotros más que vosotros. Pero lo importante aquí somos los ciudadanos de Meliana y el bienestar del ciudadano de Meliana. Y usted, en todas las actuaciones que ha hecho, no demuestra mucho interés por el bienestar de los ciudadanos de Meliana. Muchas gracias. Xavi? Bona nit. Sí, ara que anem a començar en la temporada de bous, no? Jo volguera saber que a banda de les subvencions que van a rebre les comissions, si també els veïns afectats que tenen que fer proteccions a les seves façanes, portes, finestres i demés, van a tenir algun tipus d'ajuda, subvenció, o les brigades municipals també poden ajudar en esta tasca. Gràcies. Sobre las obras que se están haciendo en el Pío XII, si son para unificar el Mediterráneo con el Pío XII. Hay ciudadanos que me han preguntado y hemos comentado, y yo no me recuerdo de eso, si en el centro de día pidieron, o no sé si la multa, o pidieron un dinero de la Generalitat o no sé quién, que nos toque pagar a los ciudadanos. Pues bueno, el contrato que tienen es el que tienen y está así firmado. ¿No? Cualquier modificación de aumento de días sobre recogida significa un aumento del contrato. Entonces nosotros ahora mismo no podemos aumentar el contrato. Estamos detectando ciertas, poco a poco, intentando hacer que se modifiquen, a lo mejor variando recogida de una cosa. Por ejemplo, pues que si los miércoles se recoge cartón dentro del núcleo urbano, sí que intentamos que se recoja ese cartón. El resto es lo que firmaron por contrato. Entonces, quitando pequeñas modificaciones, o por ejemplo, si se limpia pues entre semana el polígono, pues igual no se limpia el resto del municipio, que es más importante, pero sí que es verdad que a lo mejor el lunes por la mañana lo que tienen que hacer, o el domingo, es limpiarlo primero la zona esa de él. Que me consta que cuando ha habido un empastre se ha hecho, ¿vale? Pero bueno, a lo mejor hay que darles a lo mejor más prioridad a eso. Simplemente el cartón solo se recoge el domingo y no tiene ningún sentido que las empresas están cerradas el domingo. Entonces, el día del domingo del cartón, pasarlo del lunes a jueves. O, a ver, ¿te refieres, en vez de domingo, un día de lunes a jueves? Eso es. Un día, eso vale. Es. Porque no tiene ningún sentido recoger el cartón el domingo. Vale, que pensar que decías todos los días, digo. No, que solo se puede recoger ahora el domingo. Con lo cual las empresas están cerradas el domingo, no tiene ningún sentido que se recoja el cartón el domingo. No, pero lo dejan fuera. Pero bueno, que sí, se puede mirar, sí, se puede valorar. El domingo y pasarlo de lunes a jueves. Se puede valorar. Sí, Fonchín, mire, en este mateix ple fa un moment ha pogut observar quina és la preocupació per als veïns de Meliana d'una part de l'Ajuntament i quina és la preocupació per als veïns de Meliana d'altra part de l'Ajuntament. En este ple s'ha tractat del tema d'un pis que estava projectat per el govern anterior, un pis dins del projecte del nou servei de serveis socials, del nou centre de serveis socials, per a les famílies que tenen entre els seus membres un membre amb
diversitat funcional que pogueren tindre un respir. Això se va projectar, estava en el projecte que va subvencionar la conselleria, la vicepresidència segona conselleria ara no recordo el nom, però crec que era d'arquitectura climàtica, i aquesta era la preocupació que nosaltres teníem. El govern actual ha decidit canviar això, passar-hi a les famílies, i les famílies ara no poden tindre una unitat de respir, i jo no sé què els hauran promès perquè així no ho volen especificar, però li asseguro que un pis de respir per a les famílies que tenen a una persona amb diversitat funcional en casa és preocupar-se per els veïns de Meliana i precisament per les seves necessitats. Me va perdonar, però jo duc venint als plenos molt de temps i realment que me diga ara lo del pis de la diversitat funcional, duen molt de temps no preocupant-se per els veïns. O sigui, és un continu matxaque de meu llitges, no meu llitges, nosaltres sabem fet, i els veïns realment no. Però bueno... És una percepció que vostè té, tots tenim les nostres simpaties i antipaties i ja està, però aquesta percepció és molt seua i molt subjectiva. Xavi, no sé què ha volgut dir en el tema de les subvencions del BOUS. Si els BOUS tenen subvenció, si no tenen subvenció, no sé què ha volgut dir. Que han ficat les façanes del recorregut, de les ajudes, les subvencions al BOUS o a qualsevol festa, contempla l'activitat, no contempla tot l'altre. No sé si això se podia agafar amb el vostre. El tema del BOUS no. Jo pregunte. Las obras del Mediterráneo Pío XII. Juan, las obras son una remodelación de una zona del Colegio Mediterráneo que va a ser compartida porque eso que tú has visto que se ha derribado se va a reconstruir y va a ser lo mismo pero nuevo. Va a ser parte del Mediterráneo, pero también lo va a compartir el Ayuntamiento. No va a ser solamente parte del Mediterráneo, va a funcionar exactamente igual que está funcionando ahora. Pero nuevo. Manolo ha dicho algo de que, es que no, digo, ¿te refieres que paga el Ayuntamiento el centro de día o lo que dijeron de una sentencia? Lo que dijeron una sentencia del anterior gobierno, si es verdad no lo sé, pero hay gente que me lo ha comentado, digo, dilo en el pleno, digo. A ver, yo te cuento, lo que quede claro es, el terreno era del Ayuntamiento de Meliana, construye la Diputación de Valencia, y lo gestiona la Generalitat Valenciana, ¿vale? Diferencia entre antes y ahora, que la Generalitat Valenciana nos decían que no se sabía cuántos iban a ser de Meliana, nosotros hemos negociado y van a ser un porcentaje muy elevado, 60-70% de Meliana. De hecho ahora de 8 personas hay 6 que son de Meliana, ¿no? Lo que dicen del dinero es que cuando se construyó todo eso salió una ley del Estado que dijo que por los sobrecostes del acero por la guerra de Ucrania, por no sé cuántas historias más, las empresas podían solicitar una cierta cantidad diciendo las pérdidas que podían haber tenido al ejecutar esa obra, ¿no? Este ayuntamiento, pues vamos a llamar que pecó de pardillo, y lo que hizo fue negociar con la empresa que en vez de ese dinero, en vez de esa denuncia, las mejoras del centro de día se hacía cargo el Ayuntamiento de Meliana, cosa que ocurrió, todo lo que es el ajardinamiento y todo eso. Pero la empresa denunció igual, el juzgado dictó sentencia y con el Ayuntamiento de Meliana creo que eran 270.000 euros o algo así. 276, 77, no sé, por ahí. Entonces, por gracias a la gestión de la señora alcaldesa, Diputación se ha hecho cargo del 100% de ese dinero, de esa sentencia, porque la empresa no se vino a negociar y al final la empresa sale con las mejoras gratis y con la sentencia judicial que condenaba al Ayuntamiento también para ellos. Lo único, repito, gracias a la gestión de la señora alcaldesa con Diputación, ese dinero nos lo ha dado Diputación para pagar el 100%
de eso que tenemos que pagar a la empresa adjudicataria. Por lo tanto, liberamos recursos de Meliana para poder seguir invirtiendo en la gente de Meliana. Ojo, no todo, porque tenemos vigentes el límite de gasto, cosa que ellos no tenían antes. Pero no sé si te refieres a eso. No, perdona, estem press i preguntes, perdona, però estem en press i preguntes, ha fet una pregunta que afecta a l'equip de govern anterior i estem en press i preguntes del públic i jo puc contestar. No, perdona, ¿tú qué me decías a mí cuando eras alcalde? No. Me he preguntado a mí. Perdona, però estem en press i preguntes del públic i jo vaig... Hem fet una pregunta al ple. ¿Se puede callar? No, vaig a callar i vaig a preguntar que ho ha explicat fatal. És que ho explica fatal. Entre altres coses, perquè encara no hi ha una sentència que condena ninguna quantitat. Josep, per favor. No, és que vostès estan donant informació que és falsa. Josep, per favor. No, pues si ho explica ho entendrà. Josep, calma't un momentet. No me calme, perquè estem en pregs i preguntes del públic i jo tindré tot. Com vostè me diga, però jo tindré tot. Sí, vale. Pues, un momentet. A veure, jo per al·lusions a Joan, el que estava dient que no ens interessava per a res aquestes persones en diversitat funcional i les seues famílies, vaig a dir que es quedaven molt sorpreses també de quan es digueren que havien l'anterior alcalde en funcions ja, que ja sabia que ja no era alcalde, que ja quedaven 3 dies per entrar el nou equip de govern per a prendre possessió. L'ASA, de hecho, 3 dies abans iniciarà un expedient que és iniciar un expedient que és providència d'alcaldia, que no du res, ningú efecte, és inici d'expedient que se pot quedar ahí, que se pot tirar avant, però que se queda ahí, quan a ell no li perteneixia aquestes funcions, perquè ell estava alcalde en funcions per a tramitació ordinària, siga com a tramitació ordinària com el pagament de factures, la firma de decrets, però ja no té ninguna legitimitat per a prendre decisions soles de tramitació ordinària. Comentarem això, se quedarem la veritat que prou... Sí, seria la paraula. I nosaltres sí que es vam oferir un local, perquè ells estaven en un local que igual per condicions d'accessibilitat no és el millor, i era l'espai de joventut, que molts viatges se veien que li tocava la tècnica de joventut i li diuen, mira, este dia no podeu realitzar ningún tipus d'acció ni d'activitat perquè hi ha una activitat en la joventut, que tenen dret a la joventut com ells. Entonces, ens hem facilitat un altre local, que és el local dels jubilats. El local dels jubilats, dalt del tot, els dissabtes per el matí podran estar allí, en els monitors i les persones usuàries, i després també les famílies poden estar baix per presenciar alguna cosa, i bueno, que la veritat que estàvem molt contentes en el canvi, i es digueren que quan volgueren, me digueren que ara ja estaven de vacacions, que no anaven a fer ara ningún tipus d'activitat, que moltes gràcies. I l'altre de lo del piso, pareix que el piso siga ja per entrar. No, perdona, per entrar tenim que tindre una autorització, perquè és una competència que no és pròpia de l'Ajuntament. Entonces necessitem una sèrie d'accions que són de la conselleria i autorització. Jo no puc que entren allí persones en unes atencions especials i menys quan tenen alarma. Quan té alarma és difícil. Quan és compartit en el que és el juzgat de pau. I després també tenim l'arxiu de serveis socials. Tenen una proposta molt més millor i adequada, que se va contemplar en tot moment en elles. Així n'acodarem. I si no, haver vingut a la reunió. Marta. A veure, s'ha plantejat un tema sobre una qüestió del govern anterior no, han preguntat en general, he oído y tal, no pregunta directamente a ningún. He preguntado directamente a Pedro, al ayuntamiento que eso le he dicho. Pues quizás tienes que dar una información. A ti no te pregunto nada. Ahora te hago una pregunta directamente para que me contestes. Passem al segon torn. Xavi? Sí, no, volverá.
Bueno, abans he plantejat les proteccions a les façanes, on se fan bous, sí, hi ha alguna possibilitat que l'Ajuntament o qui siga se faci a càrrec i no els propietaris afectats durant la celebració dels bous. Els seguros. Els seguros. Els seguros no. Però no diu a posteriori, diu Claro. Se puede hacer dos preguntas, ¿no? Bueno, una pregunta. Vale. Pero sí que quiero decir que enhorabuena al PP o al nuevo gobierno por las pantallas que habéis puesto para ver España. El martes y el sábado. ¿Vale? Daros la enhorabuena. La pregunta. Cuando estabais en la oposición, se lo voy a preguntar a Riera. Cuando estaban en la oposición el PP, las facturas que os presentan ellos, ¿se las presentabais también a ellos? Sí, podien consultar-les directament. I després, contestant-te a la pregunta dels entredies, t'he dit... No, s'ha d'explicar. És que no n'hi ha sentència condenatòria a l'Ajuntament de ninguna quantitat. No, Bracorte. I també estaria bé... No se oye. Xavi, lo que has preguntado. Nosotros vamos a dar unas ayudas que ha dado Compromís durante 8 años. Ni un duro más, ni un euro más, ni un euro menos. Bueno, que passeu molt... Donem per acabar el ple. Que passeu molt bon estiu. Ahí teniu a elegir els llibres de les festes de Roca Cooper. Tenim una programació també, tenim així el divendres tema El Chupinazo, així en la plaça Major. I divendres, dissabte, diumenge, us esperem en Roca. Moltíssimes gràcies. Bona nit.